Gracias. Muy bien, miren, vamos a derribar algunos mitos incluso sobre lo que es la empatía. ¿No? A veces creemos, y mucha de la literatura del siglo pasado, la literatura científica, habla sobre que la empatía es algo que debería primar en la sociedad. Pero algunos de ustedes se han preguntado si existe algún lado negativo de la empatía, ¿no? O si existe esa empatía negativa o esa empatía sobre emociones negativas, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando nos pasa a nosotros o le pasa a nuestros hijos o a nuestros estudiantes que sienten una empatía sesgada sobre el otro, ¿cierto? Cuando son empáticos con unos y no son empáticos con otros. No sé si les ha sucedido a ustedes, ¿cierto? Entonces, sí, la empatía es uno de los pilares de la sociedad, que lo que nos ha permitido en realidad formar culturas, ¿no? Pero también la empatía tiene ese lado, digamos, oscuro, por decirlo así, que vamos a tratar de hablar el día de hoy, ¿no? Es lo importante de entender esto. Y gracias, Gloria. En realidad, sí, feliz inicio de año 2023 a cada uno de ustedes y gracias por seguir confiando en Cerebrum. Nosotros nos esforzamos por transmitirles ciencia, neurociencia especialmente a ustedes. Muy bien. Esta frase me encantó cuando estuve leyendo diversos libros sobre empatía y las diversas ramas que nos permite entender la empatía y la conducta prosocial. Pueden buscar ese término, conducta prosocial, que es lo que englobaría mucho de lo que es la empatía, el cerebro social, la solidaridad, entre otros. Sí, por ejemplo, en una de esas leí esta frase, ¿no? David Grossman, que nos dice, imaginarnos sin miedo. Ustedes se han preguntado, yo voy a tratar de definir indirectamente qué es empatía, pero si nosotros nos imaginamos a la otra persona, ya ese es un rasgo de la empatía, ¿cierto? Imaginar a la otra persona, colocarse en el zapato, por decirlo así, de la otra persona, pero no solo es eso, ojo, ¿ah? Ahora, viene esta frase que aparece en su pantalla, ¿no? Imaginarnos sin miedo, ¿no? O sea, imaginar a los demás, ¿no? Sin ese miedo a veces que recurrimos nosotros cuando tenemos una relación, por ejemplo, de pareja, una relación con nuestros hijos, con estudiantes, vamos. A veces solemos percibir al otro, ¿no? Hacemos un juicio, una percepción, es eso, la empatía es una percepción subjetiva, ¿no? Pero a veces imaginamos al otro con miedo, con temor, ¿cierto? Y es por eso que nos lleva, la empatía a veces nos puede llevar, entre comillas, a un mal camino, ¿cierto? Y eso lo vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, un exceso de empatía o una empatía de emociones negativas, ¿cierto? Entonces, imaginarnos ya de por sí, esta es la frase principal incluso de este webinar, de esta hora que vamos a estar juntos, imaginarnos sin miedo. Yo les invito a ustedes que cuando perciban al otro o imaginen cómo está el otro, ¿no? Eso es empatía, tratar de darnos esa libertad de imaginar al otro sin miedo. ¿Está bien? Entonces recuerden esta frase en esta hora que vamos a estar charlando. Muy bien, listo. Punto número 1, vamos a hablar de las redes neuronales de la empatía. ¿Sí? ¿Qué base biológica tiene la empatía? ¿Existen algunas redes, algunas regiones específicas del cerebro que se relacionan para dar como producto lo que llamamos nosotros empatía? Sí, vamos a responder esto. Pero primero, salgamos de esa, digamos, relación dual de que si una persona tiene o no tiene empatía. No es tanto así. Todos nacemos con una predisposición a poder ser empáticos. La empatía, damas y caballeros, es algo aprendido. Es decir, lo desarrollamos, lo tenemos que madurar. Alguien tiene que enseñarnos a ser empático y eso es un proceso social, es una habilidad socioemocional grande. La empatía es una macrofunción del sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, no es que existen personas
sin empatía y otras con empatía. No, en realidad, como menciono ahí en la lámina, en su pantalla, son niveles de empatía. ¿Está bien? Es decir, la empatía se puede medir en gradualidad, no en una dicotomía de sí y no. En ese sentido, ustedes de manera gráfica, como aparece en su pantalla, de seguro conocen al Joker, ¿cierto? Y si yo les pregunto, ¿el Joker tiene un nivel alto o un nivel bajo de empatía? ¿No? O es una persona que tiene un perfil, digamos, psiquiátrico, psicopático, que nos diría indirectamente o implícitamente, ¿no? Esa persona, ese personaje tiene un nivel reducido de empatía. Podríamos decir que sí, ¿cierto? Si hacemos un análisis psicológico, psiquiátrico de su personalidad. ¿Qué pasa con el Capitán América? No de una manera lúdica y gráfica se los explico. Diríamos que el Capitán América tendría un nivel alto de empatía, ¿cierto? No, esa conducta de siempre ayudar, de ser líder, ¿cierto? Entonces, vamos, recordemos que la empatía es por niveles, es por grados. E incluso esta investigación del año 2013 de la Universidad de Groningen, que aparece en su pantalla, ¿no? Que fue publicada en la revista Brain, ahí está en la parte derecha de su pantalla, nos hablaba justamente de eso, ¿no? Que las personas que tenían o que fueron medidos y que tenían mediante unos test, unos niveles de empatía alto, activaban redes neuronales de la empatía. Pero las personas con un perfil psicopático, las mismas redes de la empatía estaban, digamos, con una activación mucho, mucho menor, ¿no? Entonces, lo que les decía, nosotros como adultos, incluso ya siendo adultos, nosotros entrenamos día con día esos niveles de empatía. Es decir, en un momento podemos tener un nivel alto de empatía, es decir, una gran cantidad de oxitocina, digamos, en el sistema nervioso y en el flujo sanguíneo, ¿no? Y hay otros momentos que tenemos unos niveles muy bajos de empatía, ¿no? Por ejemplo, aquí a las mamás que están presentes en este webinar, en el proceso de parto, incluso, esos niveles de oxitocina se elevan muchísimo, ¿ok? Es por eso que ese grado de empatía que las madres, ¿no? Posterior al parto, en el proceso de lactancia, por ejemplo, tienen unos niveles altos de empatía. Y también sucede con los padres. Entonces, vamos, se habla de estos niveles de empatía, ¿no? Y que existe una red neuronal que podría evidenciar dónde se encuentra esa empatía. Algunos científicos en el año 2021, un grupo de científicos liderados por Paradis, ¿no? Nos dieron, ¿no? Unas áreas específicas donde se estarían activando, ¿no? Esas áreas del cerebro cuando la persona tiene un nivel alto de empatía o cuando está en un proceso de empatía, ¿no? Por ejemplo, ahí en su pantalla en el medio ven al putamen, a la amígdala, en la parte derecha al área somatosensorial primaria, ¿cierto? Al área de la interocepción, ¿cierto? El área de la ínsula también, el área de la interocepción. Entonces, ¿y para qué sirve la amígdala, si recordarán ustedes? Para esos procesos de reconocimiento emocional, especialmente como el miedo, el temor, ¿cierto? La amígdala nos sirve para eso, ¿no? También para registrar estos cambios faciales, es decir, los rasgos faciales de las personas. La amígdala tiene esa capacidad de reconocer las emociones. Es por eso que estas regiones que aparecen ahí en las fotos de escáneres cerebrales en su pantalla, se podrían decir en primera instancia que estas redes de empatía sí existen y están no solo en el cerebro, vamos a ver más adelante, están también en todo nuestro cuerpo, ¿no? En el sistema autónomo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la ínsula y el área somatosensorial nos ayudarían a reconocer ese contagio emocional. Es decir, como yo, a ver, si nosotros evaluamos a un niño y le decimos y observamos qué nivel de contagio emocional tiene ese niño con otro, ¿cierto? Eso nos podría dar un indicador del nivel de empatía que podría tener ese niño, ¿cierto? ¿O qué pasa con las personas con autismo?
¿cierto? Si nosotros revisamos las teorías de Baron y Cohen, nos hablan que las personas con autismo tienen un nivel reducido de empatía, ¿cierto? Un nivel alto de sistematización, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que las personas con TEA, con esta condición, ¿no? O esta condición de neurodesarrollo, llaman los neurocientíficos actuales, ¿no? Una condición, ya no un trastorno, ¿no? Entonces hay que revisar un poco esa literatura. Hablan que las personas con autismo, con TEA o con SEA, condición del espectro autista, tienen ese nivel bajo de reconocimiento de emociones y de contagio emocional. Por lo tanto, a ellos, obviamente, para el desarrollo de estas habilidades, como la empatía o las habilidades socioemocionales o reconocer emociones, se tendría que dar, digamos, unas herramientas adicionales a ellos, ¿cierto? Entonces, en estas láminas estamos observando que sí existen estas redes de la empatía y están en el cerebro y están en el cuerpo, en el sistema nervioso. Eh, Ahora vamos a analizar, buenas tardes y buenas noches a todos los que están ingresando, Miriam y a todos los que acaban de ingresar, bienvenidos y bienvenidas. Estamos hablando de empatía. Miren, en este punto vamos a hablar de solamente 4 formas de empatía. Más adelante vamos a hablar de muchas más. 4 formas de empatía. Miren, vamos ahí y ustedes van a reconocer por los colores, ¿no? La empatía emocional, ¿sí? Una empatía emocional que reconoce más que todo ese lado negativo de las emociones, ¿no? Ojo que aquí una aclaración, no es que hay emociones positivas o negativas en el sentido de que son buenas o malas, sino que en realidad las emociones no son buenas o malas, y eso es bueno aclararlo siempre, sino que algunas nos generan desagrado y otras agrado. Esa es la diferenciación, ¿sí? Positivas, negativas. ¿Está bien? Muy bien. Andrea, también bienvenida, gracias por estar acá. También existe este otro tipo o esta forma de empatía que es la empatía emocional, que se refiere al reconocimiento de emociones positivas. ¿Está bien? En la parte derecha también podemos ver esta empatía llamada empatía cognitiva. ¿Ok? Y una cuarta de la que menos se habla es una preocupación empática o llamada compasión o altruismo. Yo les digo, esta fue una investigación de Marsh del 2018 que fue publicada en la revista Behavioral Science, ¿no? Eh, yo les digo desde ya, la empatía, la investigación de la empatía en el campo de la neurociencia tiene poco tiempo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que algunos términos pueden mezclarse, confundirse, pero vamos a tratar de diferenciarlos. Es por eso que les pongo esa lámina, les coloco esa lámina, les muestro esa lámina ahí en pantallas. Miren, vamos a explicar cada uno para hacer la diferenciación con esta cuarta en morado, ¿sí? La empatía emocional de estas emociones negativas es, por ejemplo, reconocer cuando la otra persona siente miedo, ¿cierto? Y nosotros vemos a una persona que siente miedo y estamos por la calle o una persona que está llorando y nosotros nos detenemos y le preguntamos, ¿estás bien? ¿Cierto? No sé si les ha pasado a algunos de ustedes, ¿cierto? Está por la calle y ve a alguna persona triste y sentimos ese impulso, esa conducta prosocial de preguntarles, ¿estás bien? Y la otra persona que recibe la pregunta, con solo el hecho de que a alguien le interese cómo está, se siente bien, ¿cierto? No, obviamente no en todos los casos va a suceder lo mismo, ¿no? Pero ese es un ejemplo de empatía emocional. ¿A alguno de ustedes les ha pasado? De seguro que sí. Ahora hablemos de empatía de esas emociones positivas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en un proceso de enamoramiento, ¿no? Estamos próximos a casarnos, por ejemplo, o estamos, hace poco estuvimos en Navidad, ¿cierto? O en fiestas de Reyes o bajada de Reyes, en algunos lugares le llaman, ¿no? Nos gusta, por ejemplo, dar un regalo a otra persona. Porque si esa persona se siente bien, yo también me siento bien, ¿cierto? Esa es una empatía emocional de esas emociones positivas. Muy bien, ya hemos definido un poco estas dos de aquí.
Ahora, hablemos de esta empatía cognitiva, que es más que todo tratar de imaginar qué piensa la otra persona. Ese es algo más de un proceso cognitivo. ¿Está bien? Ahora, desde ya yo les digo que los procesos de empatía tienen que ver mucho con los aprendizajes previos, con las memorias previas. Es decir, nosotros somos empáticos porque nuestras memorias previas nos están predisponiendo a ser empáticos con cierto grupo de personas, no con todos. ¿Sí? Recuerden eso, más adelante lo vamos a explicar un poco más. Entonces, estos grados de empatía debemos nosotros de tratar de dirigir a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, a nuestros hijos, para que esa empatía sea más flexible, que tenga una apertura mucho mayor, ¿no? De eso trata la educación emocional y la educación en la empatía. De eso trata también. Muy bien. Entonces, la empatía cognitiva es saber si otra persona, por ejemplo, cómo está en su proceso, si está enfermo, si está en un proceso de recuperación, ¿no? Es esa empatía cognitiva del saber cómo está la otra persona, ¿ok? Ahora pasemos a este cuarto punto, que es la preocupación empática o la compasión. También es una conducta prosocial, pero es muy diferente a las anteriores, ¿sí? A ver, ¿en qué se diferencia? En que la compasión, que es otra forma de empatía, es un proceso más deliberado, más lógico, más racional que los anteriores. ¿Qué quiero decirles? Que nosotros a veces somos empáticos con muchas personas, pero nos dejamos llevar, porque eso es nuestra naturaleza, por las emociones. Y somos empáticos con los demás y nos preocupamos por los demás y nos genera claramente un desgaste emocional, ¿cierto? Está bien, pero la compasión o preocupación empática, al ser un proceso más lógico, más racional, mide nuestras capacidades, si podemos o no ayudar, y finalmente decidimos o no. Eso es compasión y es muy diferente a la empatía de estos tres niveles o formas que les hablaba hace un momento. ¿Sí? Les invito a leer esta investigación de Marsh del 2018 donde explica mucho más sobre eso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se olviden que en el chat pueden escribirme, dejarme sus comentarios, saludarme. Para eso estamos, para poder conversar. Ahora, en esta investigación que les hablaba sobre Paradiso del 2021, hace poco, nos habla de cómo medir la empatía, ¿no? Incluso tiene un cuadro, esa investigación, de cómo ciertas regiones del cerebro se relacionan con estos términos que aparecen en su pantalla. Es decir, cómo yo a través de regiones cerebrales puedo también diferenciar esta tipología que en su conjunto darían como resultado la empatía. A ver, voy a explicarlo de otro modo. ¿Qué quiero decirles? Que para nosotros ser empáticos tenemos que tener buenos niveles de contagio emocional. Es decir, si yo me puedo contagiar de las emociones de los demás, por ejemplo, si vamos al teatro, y si el actor principal, Romeo, digamos, siente amor por Julieta, yo siento de alguna forma esa compasión, esa empatía por él, pues obviamente yo me voy a sentir triste si Romeo, digamos, eh, eh, pues sufre por conquistar a Julieta, ¿cierto? O qué pasa con Julieta cuando pues Romeo se suicida, ¿cierto? Entonces, ese contagio emocional es un rasgo de todo lo que aparece en su pantalla que sumados nos darían ese proceso grande llamado empatía. ¿Está bien? Contagio emocional, ¿no? Número 2, reconocimiento de emociones. ¿Cuántos de ustedes tienen la habilidad para reconocer de una manera eficiente y eficaz, no digo correcta, ojo, por el que el reconocimiento de emociones es subjetiva, ¿ok? El reconocer las emociones de los demás, ¿no? Eh, Muchos de nosotros tenemos una capacidad mucho mayor para reconocer las emociones de los demás, y no solo eso,
sino también la capacidad para poder gestionar esas emociones de los demás, no solo reconocerlos. Y eso está explicado, por ejemplo, en el libro de inteligencia emocional, ¿cierto? Si ustedes lo han revisado. Número 3 es el aprendizaje vicario, es decir, la capacidad que nosotros tenemos para poder relacionarnos con los demás en un ambiente, obviamente, social, y no solamente social, sino prosocial, es decir, para que el grupo pueda crecer como grupo, para protegerse entre ellos, ¿no? Otro rasgo de la empatía, para pasar a lo demás, es esa capacidad que nosotros tenemos para sentir ese miedo al daño social. Sí, como les decía, la empatía también tiene ese lado, digamos, ese lado oscuro, ese lado negativo, ¿no? La aversión al daño social también es parte de la empatía, es decir, si sentimos o no algún miedo a que otras personas nos puedan hacer daño, también es parte de la empatía. La capacidad de filantropía, la motivación para liberar al otro. No sé si a ustedes alguna vez le ha pasado, pero queremos ayudar a otra persona, ¿no? A que, digamos, se sienta libre emocionalmente o incluso físicamente, ¿cierto? Entonces, eso también demuestra un grado de empatía, ¿no? Y la capacidad para brindar consuelo también es parte de la empatía. Muy bien. Entonces, esa es una forma de cómo identificar la empatía en el cerebro, es decir, la parte biológica de la empatía. Ahora, hablemos de este punto número 2, de cómo desarrollar la empatía, ¿cierto? Si ya hablamos y sabemos que existen estructuras nerviosas, ¿no? De la empatía, ¿cómo podemos desarrollarla? ¿No? Hablemos un poco de eso. ¿Alguna vez ustedes se han visto al espejo y han notado que son no solamente un gato o un felino pequeño, sino se sienten mucho más que eso? ¿No? Esa capacidad de mentalización, ¿no? Ese término es importante, viene de una teoría llamada teoría de la mente, ¿ok? Esa mentalización eh, también tiene que ver con la capacidad de empatía. Ahora, en ciertas especies, mamíferos especialmente, se ha encontrado que son capaces de, cuando se ven al espejo, de identificarse a sí mismos y en algunos casos, algunos animales no se identifican, es decir, no tienen esa capacidad de mentalización como lo tenemos los seres humanos, ¿no? Nosotros si nos vemos al espejo, por ejemplo, somos capaces de decir, somos nosotros, ¿no? Porque lo aprendemos. Pero en el caso de ciertos animales no son capaces de verse a sí mismos. Esto se llama mentalización. ¿Está bien? Entonces, la empatía tiene que ver con estos tres procesos que aparecen en su pantalla, ¿no? Uno es la mentalización. La empatía también tiene que ver con procesos de apego. Y la empatía tiene que ver también con regulación emocional, ¿sí? Hablemos, debido al tiempo que tenemos en esta charla, solamente de la mentalización, ¿sí? Miren, se han encontrado ciertas regiones del cerebro que nos permiten mentalizar al otro. No solo mentalizarnos a nosotros mismos, sino mentalizar de cómo se siente el otro, qué está pensando la otra persona. Esos dos rasgos son importantísimos para la relación con otra persona. Por ejemplo, si ustedes están con su hijo en casa y lo observan un poco triste a su hijo, y ustedes dicen, bueno, algo le está pasando, están mentalizando a la otra persona, ¿cierto? Si ustedes tienen un novio, una novia, y alguna vez lo ven o la ven triste o la ven muy, muy feliz, desbordante de alegría, ustedes mentalizan, ¿no? De cómo posiblemente la otra persona se esté sintiendo. Ahora, aquí un paréntesis, porque ¿cuántos de nosotros hemos mentalizado a la otra persona, pero nos hemos equivocado? Es decir, yo pensé, y a veces nos genera discusiones incluso, ¿no? Con otras personas, ¿no? ¿No? O incluso con nuestra pareja, ¿no? Yo pensé que estabas alegre, ¿no? Esa mentalización del otro puede ser errada.
¿no? Es decir, esa empatía que tengo yo con el otro puede estar equivocada incluso, ¿no? Entonces, vamos a resolver este pequeño conflicto desde ya. Si bien la empatía nos permite de alguna forma simular cómo está la otra persona, nosotros debemos de saber que existe una gran posibilidad de que estemos equivocados. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Preguntar antes de afirmar, ¿cierto? Entonces, si yo le pregunto a mi hijo, ¿cómo estás? Antes de decirle, ¿estás triste? ¿O estás alegre? Mejor preguntar antes de afirmar su estado de ánimo o antes de afirmar qué es lo que piensa la otra persona. Esta frase tan sencilla nos puede evitar muchas discusiones, porque si yo le pregunto a la otra persona, eh, ¿cómo te estás sintiendo? Antes de afirmar algo, nos puede traer o nos puede evitar, como les digo, esas discusiones. A veces, obviamente, nuestra mentalización o empatía del otro puede ser acertada, pero en muchos casos no. Entonces, para evitar esa confusión, es mejor preguntar antes que afirmar. Entonces, sigamos hablando de esta capacidad de mentalización que tiene el ser humano. Las personas con alguna condición de autismo, del espectro autista, por ejemplo, Albert Einstein, o conocen a este jugador en la parte derecha de su pantalla, Lionel Messi. Albert Einstein, por ejemplo, no tenía esa capacidad o tenía una deficiente capacidad de mentalización con el otro. Él en muchos de sus discursos y entrevistas afirmaba de que para él, para Albert Einstein, era muy difícil trabajar con otras personas, ¿no? Porque le costaba entender cómo la otra persona se sentía, qué pensaba eh, o cómo podía relacionarse con esa persona. Entonces, Albert Einstein, por eso en uno de los discursos, que finalmente no fue un discurso, ¿no? Lo estaban premiando y le hicieron subir para que dé unas palabras, es lo que finalmente dijo es, no tengo nada que decir. Entonces, esa capacidad de Albert para poder entender la situación social, ¿no? Era muy compleja para él, ¿no? Esto sucede con personas con este tipo de condición. Entonces, aquí en su pantalla, para que ustedes lo revisen más adelante, yo les voy a poder compartir las láminas. Vamos a ver que la mentalización son diferentes funciones y tienen que ver, desde ya les digo, tiene que ver mucho con esa capacidad que tiene la mamá, el papá, el docente, para crear un vínculo, un apego seguro, por ejemplo. Si yo genero un apego seguro, ¿no? Con una persona, de seguro que va a desarrollar una capacidad de empatía y mentalización mucho más adecuada. Pero ¿qué pasa si yo tengo un apego ansioso, un apego ambivalente, ¿cierto? Con mi hijo en los primeros años. De seguro que esa persona va a desarrollar, ese infante va a desarrollar una capacidad de empatía ambivalente, una empatía, digamos, ansiosa, insegura. ¿Está bien? Entonces, la clave para poder desarrollar buenos niveles de empatía y por tanto de mentalización o viceversa, es generar vínculos emocionales positivos y seguros. ¿Está bien? Bueno, esto sí ustedes lo van a poder leer más adelante, ¿sí? Entonces he encontrado que con bebés, digamos, típicos en su parte izquierda, tienen una capacidad de reconocimiento o capacidad de percepción, de fijar los ojos en los gestos de una persona, ¿no? Esto se ha medido de 2 a 6 meses, ¿no? Que hay un desarrollo gradual de esa capacidad de poder reconocer los gestos. Pero en la parte derecha, se ha encontrado que en las personas que después, cuando son diagnosticadas a los 2 años aproximadamente de autismo, ¿no?
eran muy deficientes entre los 2 a 6 meses de poder fijar sus ojos, ¿no? Su visión, su atención en los gestos faciales de una persona, ¿no? Entonces, vean lo importante que es que cuando una persona, una mamá, por ejemplo, un docente, por ejemplo, un cuidador de infantes, genere ese vínculo y esa fijación y esa, digamos, mirarse a los ojos, el reconocer el movimiento de los labios, por ejemplo. Los infantes hacen mucho eso, ¿no? El reconocer el movimiento y la configuración de nuestros labios, de nuestro rostro, ¿no? Eso nos daría un indicador del desarrollo de la empatía en bebés incluso, ¿no? Y en el caso de las personas con autismo se ve muy, muy reducido, como aparece en esta investigación del 2013. ¿Sí? Por ejemplo, en bebés de 7 meses, incluso, y esto es un dato pues muy, muy importante que lo tienen que saber ustedes, ya a los 7 meses se puede identificar que los bebés pueden tener conciencia del otro. Es decir, a los 7 meses ya podemos decir que tienen un sentido social, ¿sí? Esta investigación de Kovacs del año 2010, publicada en la revista Science, y después han habido otras investigaciones muy, muy similares, nos hacen dar cuenta de que ya en los primeros meses de vida ya están desarrollando estos rasgos que más adelante van a dar paso a lo que nosotros llamamos como empatía. Miren, y se genera en los primeros meses de vida. ¿Está bien? Por eso es importantísimo tomar en cuenta mucho la educación en la primera infancia, que es algo que bastante nosotros tratamos de influenciar en ustedes. Ahora, hay algo muy, muy interesante de esta publicación de O'Brien del año 2013 de la Universidad de Michigan, que es que la empatía sube con la edad, es decir, tiene un crecimiento gradual, pero en la adultez tardía la empatía disminuye. Es decir, las personas mayores de 60 años van reduciendo sus niveles de empatía, ¿no? ¿Esto por qué, Gabriel? Posiblemente porque sus esquemas emocionales van cambiando, sus intereses emocionales van cambiando. Como les decía al inicio, la empatía es algo aprendido y no solamente eso. La empatía tiene que ver con los intereses subjetivos de las personas. ¿Ok? Es decir, los adolescentes, los adultos tienen intereses emocionales por otras personas, es por eso que les llevan a un nivel alto de empatía. ¿Ok? Ahora, hay algo que también me llama la atención, que ustedes también deberían de saberlo, es que se ha encontrado en el año 2022 y en esta investigación de 2013 que les mencionaba, es que las mujeres a nivel mundial, es decir, esto ha sido medido en diversos países, por ejemplo, en la investigación de la derecha del 2022, en más de 57 países, 300.000 personas fueron evaluadas y también se encontró que las mujeres tienen un nivel más alto de empatía. Yo les pregunto a ustedes, ¿es cierto? Ustedes han comparado con la conducta de hombres, de varones, ¿no? Que ellos tienen una empatía reducida en comparación a las mujeres. ¿Qué piensan sobre eso? Ya existen muchas investigaciones sobre eso, pero bueno, no solamente la empatía sube y baja, como ven aquí en esta curva, ¿cierto? Es decir, la empatía 20, 30, 40, 60 años y luego disminuye, sino que también en las mujeres es mucho mayor, ¿no? Bueno, ahora, hay algo que ustedes también tienen que saber. Y ustedes se preguntarán, Gabriel, pero la pregunta era, ¿cómo desarrollar más empatía? ¿Cierto? La respuesta puede ir en estos 5 indicadores que aparecen en la parte izquierda de su pantalla. Incluso pueden usarlo en ustedes mismos, ¿no? Ustedes pueden analizarse, ¿no? ¿Qué tanto o qué nivel tienen de conciencia del otro? ¿Qué tanto ustedes se preocupan por el otro? Ese es un rasgo importante de la empatía. Ese es un predictor en los infantes, ¿no? Si tienen conciencia del otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los autistas,
este rasgo se vería disminuido, ¿cierto? La conciencia del otro, ¿cierto? Ellos no pueden responder a los 2 años, por ejemplo, un infante con autismo no reconocen cuando la mamá le llama por su nombre, ¿cierto? Entonces, esta conciencia del otro es importante y es un predictor de la empatía, ¿ok? La fijación de la mirada en el rostro, el predecir el comportamiento del otro. Nosotros podemos preguntarle a un infante de 3, 4 o 5 años, ¿qué piensas de lo que va a ser tu amigo, tu hermano, tu compañero? ¿No? Esa capacidad que nosotros formamos de predecir el comportamiento de otros también es un predictor de la empatía. Esa ayuda espontánea también es un predictor positivo de la empatía. Y claramente la comunicación, esa capacidad de comunicación, es otro nivel de empatía. ¿Ok? Entonces, por lo menos estos 5 rasgos que aparecen aquí en su pantalla, que pueden revisar, aquí están las investigaciones en la parte inferior, pueden revisar más, les ayudaría a ustedes, algunos que trabajan con infantes, con niños, con adolescentes, con adultos incluso, ¿no? Si trabajan en una empresa, si trabajan con docentes, ¿no? Con estudiantes en universidad, con adultos, estos 5 rasgos les pueden ayudar para poder medir, ¿no? Esa capacidad que puedan desarrollar de empatía. ¿Está bien? Es muy interesante poder analizarlos desde ese punto de vista, ¿no? Muy bien, ahora hablemos de esta parte ya, eh, digamos, este lado oscuro que les decía que tiene la empatía. No todo proceso empático es de por sí algo positivo, por decirlo de esa forma, ¿no? La empatía, cuando está en exceso, puede perjudicarnos. Así es. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Es decir, desarrollamos empatía, lo cual está bien. Incluso hay libros, ¿no? que realza a la empatía como un proceso, perdón, como una capacidad de la humanidad para poder desarrollarse, lo cual está bien. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de empatía? ¿No? Por ejemplo, hablemos de padres y docentes. En el caso de padres, se ha hecho investigaciones a nivel global, ¿no? Que los papás con un nivel elevado de empatía, finalmente lo que sucede es que llegan a un agotamiento emocional, y lo cual hace un efecto contrario. Es decir, les baja completamente esa capacidad de sentir empatía por el otro. Es decir, si yo doy mucha empatía a los demás, me preocupo por los demás, puede que si no me autocontrolo, llegue a un agotamiento emocional y dé como resultado ya no empatía, sino lo contrario, una baja empatía. Y esto ha sido investigado, por ejemplo, en padres, que se le llama investigaciones lo llaman con este agotamiento emocional de padres, ¿no? Que especialmente se hizo una investigación hace 1 o 2 años, justamente en la pandemia, en el confinamiento, donde ahí aparecen rasgos en su pantalla, donde los padres informaban ese agotamiento emocional en la crianza de sus hijos. Es decir, esa demasiada empatía que sentían por ellos les llevó a un punto que sintieron agotamiento emocional, niveles de estrés muy altos, trastornos de sueño, ¿no? Incluso el aumento de la violencia familiar. Entonces, todo eso debemos de nosotros medirnos, ¿no? De autoevaluarnos, porque podemos llegar a un burnout, ¿no? A un estrés crónico. En la parte derecha está Denise Manrique Millones, que es una colega nuestra, es una colega de Cerebrum, que participó justamente en esta investigación que fue publicada en el año 2021, donde informan que los países del hemisferio norte, especialmente países, entre comillas, con una predisposición individualista, tuvieron mayores niveles de burnout, ¿ok? Pero en el caso de Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, México, presentaron unos niveles
de estrés, digamos, menor que en comparación a esos otros países, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos niveles altos de empatía que le brindamos a otras personas. En el caso de docentes, también ocurre algo similar. No sé si aquí tenemos en sala a docentes. ¿Qué pasa cuando nosotros como docentes nos preocupamos mucho por nuestros estudiantes? No sé si les ha pasado que llega a un punto de que queremos solucionar los problemas emocionales, problemas académicos de nuestros estudiantes, pero llegamos a un punto de un agotamiento emocional por esa fatiga de compasión, esa fatiga emocional que tenemos por nuestros estudiantes. Entonces, en este artículo que escribí hace unos años, evidencio eso. ¿Cómo es que aproximadamente el 23% de docentes menciona que sí se siente estresado dentro del trabajo? Y hasta un 38% afirmó que muy a menudo, o a menudo, perdón, se siente estresado. Es decir, un 61% de docentes encuestados llegaron a un nivel alto de estrés, ¿no? Entonces, es decir, incluso de burnout. Entonces, evaluemos nosotros como personas cuánto de empatía podemos brindar a las otras personas. Y hay que ser responsables con nosotros mismos, ¿no? Con nuestras emociones, ¿no? Ahora, hablemos de este punto 4, ¿no? Eh, es algo paradójico incluso, ¿no? ¿Cómo es que la empatía, si de por sí la empatía tiene como una definición ayudar al otro? Finalmente la empatía sí es ayudar a las otras personas, pero también la empatía nos ayuda a nosotros mismos. Es decir, dar ayuda a los demás nos genera placer, ¿no? Y yo le digo algo, eh, esa generación de placer de por sí no es algo como muy egocéntrico, ¿cierto? Es decir, finalmente, ¿qué es la empatía? Si la empatía nos da placer, no es algo muy egocéntrico, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Ustedes ya van a leer esta lámina donde se diferencia la simpatía con la empatía, ¿no? De que finalmente la empatía sí tiene ese lado egocéntrico, pero la empatía quiere ir mucho más allá, ¿ok? Por ejemplo, si hacemos una diferenciación en lo que es ser simpático, es decir, querer simpatizar a otras personas, e incluso no sé si les ha pasado a ustedes, queremos simpatizar con otros o personas que incluso no sienten o no piensan lo que nosotros sentimos o pensamos, ¿no? Es decir, esa conducta de querer simpatizar con otros puede que a veces pueda ser perjudicial para nosotros mismos, porque podemos irnos por un camino, ¿cierto?, por querer simpatizar, ¿no? Pero nos podemos perjudicar a nosotros, porque claro, si la otra persona no piensa y siente como nosotros, nos puede llevar por un camino que nosotros finalmente no queremos. Entonces hay que tener cuidado con esos niveles altos de empatía y también de simpatía. Ahora, finalmente yo quiero llegar a esta pregunta, ¿no? Si la empatía es hacer que los demás sientan menos dolor, yo les digo, ser empáticos alivia finalmente el dolor de los demás o alivia nuestro dolor interno, ¿no? O sea, quiero que esto lo diferencien porque es importante en la formación, en el neurodesarrollo de la empatía. Es importante que ustedes sepan que la empatía también tiene que ver con conductas muy egocéntricas. Entonces, si ustedes quieren desarrollar en un infante, en sus hijos, en un adolescente, buenos niveles de empatía, tienen que enseñarles que también eso tiene que ver con un lado egocéntrico, con un nivel de autosatisfacción, ¿está bien? Una autorrecompensa, que eso puede sesgar a las personas. Por ejemplo,
sea, hay investigaciones que muestran que somos más empáticos por un grupo de personas porque somos afines a ellos y somos menos empáticos con otro grupo de personas que no tienen nuestros mismos gustos, ¿no? Entonces, hay que también enseñar esa flexibilidad a nuestros hijos, adolescentes, estudiantes o a nosotros mismos, porque a veces solemos ser empáticos con ese grupo de agrado, pero a veces solemos dejar a un costado a otras personas que también necesitan empatía o ayuda o solidaridad, ¿no? Justamente el cuadro que aparece en su pantalla, y no quiero entrar a detalles, ustedes lo van a poder revisar, este fue publicado en el año 2021, explica justamente eso, ¿no? Finalmente lo que busca la empatía es este punto 8, ¿no? Una autorrecompensa. Miren lo interesante de analizar un poco más la empatía, ¿ok? Bien, hasta aquí yo le quiero invitar a todos ustedes a que escaneen este código QR que aparece en su pantalla. Vamos a crear un pequeño grupo de WhatsApp para que podamos ahí compartir las láminas, si les parece. O déjenme su número telefónico en el chat de aquí del Zoom para yo poderles agregar ese grupo de WhatsApp y compartirles las láminas, ¿sí? Entonces tómenle una foto o escaneen el QR para que puedan ustedes acceder a las láminas, ¿sí? Y yo les quiero hablar de este programa de neuroeducación que les invito a cada uno de ustedes a que puedan preguntarme un poco más del programa. Nuestro programa de neuroeducación hablamos mucho de estas habilidades socioemocionales, de esta formación o neurodesarrollo de las emociones, ¿no? Así que les invito a que puedan hacer las consultas, a que puedan escribir su número telefónico en el chat y yo poder agregarles y compartirles esta información sobre empatía. Pronto vamos a sacar un curso de habilidades socioemocionales o también me pueden preguntar sobre este programa de neuroeducación que está en su pantalla, ¿sí? Y ya para ir terminando, ¿cómo ser una persona no solo empática, sino también, vamos, no todo es empatía? A veces nosotros queremos ser empáticos, pero yo ya les decía que ser muy empáticos nos genera desgaste emocional, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. También hay un punto que está investigando la neurociencia que se llama la gratitud. ¿Cuántos de ustedes agradece a esa persona en el taxi, al conductor, y le dice, gracias conductor por llevarme a salvo, ¿no? A mi destino? O si viajan en el transporte público, al conductor del bus y le dicen gracias, ¿cierto? O están por la calle y ven a una persona y solo el hecho de saludarles y decirle hola ya es mostrar gratitud. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros cambiamos nuestra predisposición emocional hacia los demás y estamos constantemente agradecidos, ¿no? Vamos a cambiar mucho la perspectiva, ¿no? No solamente de cómo nos comportamos o cómo nos responden las demás personas, sino eso tiene que ver ya con nuestra capacidad interna, con nuestro equilibrio emocional incluso. Se ha encontrado, y aquí les muestro las investigaciones, de que ser o tener un estado de gratitud, ¿okay? Tener este estado de gratitud mejora nuestra salud. Sí, busquen esta investigación del año 2017 de Kion, de la Universidad de Yonsei, ¿no? Cómo el solo hecho de estar en un estado de gratitud mejora nuestra salud. ¿Cómo, Gabriel? Porque modula a través de ciertos químicos, ¿no? Nuestro cuerpo y sistema nervioso modula nuestros ritmos cardíacos. Por lo tanto, el resultado es mejor salud. Y por lo tanto, un mejor estado de ánimo. Y por lo tanto, posiblemente, un mejor rendimiento académico y laboral.
¿Qué también nos permite un estado de gratitud? El disminuir el dolor interno. ¿Cuántos de nosotros vivimos con un dolor interno, con una frustración interna, ¿no? A veces queremos o no hemos perdonado a otra persona o no perdonamos fácilmente. Pero si nosotros cambiamos nuestro estado de dolor a un estado de gratitud, los niveles de activación de la amígdala cerebral, ¿no? Disminuyen y por lo tanto disminuyen esos estados de dolor, de tensión, de irritación. Miren ustedes, con solo entrenarnos a nosotros mismos en la gratitud, nos permite tener un mejor estado de ánimo. ¿Ok? Entonces, damas y caballeros, les invito a seguir estas pautas que aparecen en su pantalla. Por el tiempo no voy a poder desarrollarlas o leerlas cada uno de ustedes, pero pueden tomarle una foto o dejarnos su número telefónico para compartir las láminas y también para poder saber un poco más de nuestro programa de neuroeducación, que les invito a poder inscribirse o a poder dejar sus consultas en el chat, ¿no? Para que puedan acceder a este programa y aprender más sobre empatía, sobre emociones, y para eso estamos, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Si tienen preguntas, yo todavía voy a estar aquí. Pueden seguirme en redes sociales, en Instagram. Así que